¿Qué tal? Buenas noches. La celebración del Día del Trabajador este año llega con la inflación por las nubes y la capacidad adquisitiva por los suelos. Además, hoy hemos conocido que durante el primer trimestre del año, Canarias sumó 15.500 parados más. La tasa de paro en las islas se sitúa en el 20%, 7 puntos por encima de la media nacional. Y según la EPA tenemos el nivel de desempleo más alto de España, a excepción de Ceuta y Melilla. Y a pesar de que Canarias logra la mayor subida salarial en 14 años, el extraordinario incremento de los precios provoca que cada vez a más trabajadores les cueste llegar a fin de mes. Yo soy monomarental, tengo 2 hijos y te preguntan, Ma, ¿por qué te vas a trabajar todos los días, no? Si no cobras. Pues hijo, soy mujer, tengo 52 años y si ahora mismo pierdo el trabajo, ya no vas a encontrar trabajo con la edad que tienes, ¿no? Lo dicen todas las estadísticas. Además, está siendo muy complicado levantar cabeza tras una pandemia en la que ha aflorado la economía sumergida. El coronavirus ha contribuido a anclar a Canarias en los peores puestos del país, con casi 1/3 de su economía en B. Estoy trabajando actualmente cuidando personas adultas. Estoy toda una tarde con esta persona y tengo un sueldo un poco bajo, 300 euros. Imagino que tú les pedirías que te hicieran un contrato en la seguridad social. Sí, sí lo pedí. Sin embargo, lo que me dicen siempre, ¿te quedas o te vas? España ya es el segundo país con más casos de la extraña hepatitis aguda infantil. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta sanitaria internacional y descarta la relación de la enfermedad de origen desconocido con alimentos, fármacos y vacunas. Hoy lo vamos a analizar aquí, en Fuera de Plano. Empezamos. Bueno, pues saludamos ya a nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan en esta mesa, en este programa de Fuera de Plano, José Miguel González. Buenas noches, José Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel González es economista, está con nosotros también Esther Martín de Comisiones Obreras. Esther, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también esta noche José González, que es secretario general de la Federación de Empresas del Metal de Santa Cruz de Tenerife. José, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también le damos la bienvenida a Jonathan Márquez, economista. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Bienvenido. Empezamos con los datos que hemos conocido hoy de la encuesta de población activa. La cifra total de parados en Canarias al cierre del primer trimestre es de 234.600 personas, 15.500 más que a finales de 2021. Si bien hay que tener en cuenta que estamos comparando cifras que incluyen la campaña de Navidad, pero no la de Semana Santa, que este año, os recordarán, cayó en el mes de abril. Además, Canarias es la comunidad autónoma en la que más ha aumentado el número de ocupados con respecto al año anterior. Dicho todo esto, me gustaría que cada uno me diera un titular sobre los datos de la EPA que hemos conocido hoy, José Miguel. Bueno, la valoración trimestral es mala, como no podía ser de otra manera, sobre todo porque el incremento del desempleo se da en un contexto de disminución de personas que activamente buscan empleo. Es decir, normalmente nos fijamos más en el incremento del paro cuando realmente, desde mi perspectiva, lo importante es la disminución del número de ocupados. Aún así, la variación interanual es manifiestamente mucho mejor que lo que sucedió en 2021 y, como bien decías, las dos variables con mayor razón explicativa es, por un lado, la finalización de la campaña de Navidad y, por la otra, que la Semana Santa cayó íntegramente en el mes de abril. Luego vamos a analizar pormenorizadamente todos estos datos. Jonathan, un titular. Bueno, en la línea del vice José Miguel, a mí de esta EPA... especialmente que sea estacional. Navidad y Semana Santa afecta a este tipo de encuestas, sin embargo, como bien dice él, en el dato interanual al final pues parece que vamos recortando y vamos mejorando ese dato. Esther Martín. O sea, una coincidencia. La destrucción que se produjo tras la campaña de Navidad no fue absorbida por la Semana Santa porque, como bien indicabas, ha caído en el mes de abril. Luego pasaremos a detallar
cuáles son nuevamente los colectivos más perjudicados, las personas jóvenes, las mujeres continuamos liderando las tasas de desempleo en nuestra comunidad autónoma y si bien es cierto que los datos no son positivos, coincido que el interanual pues va marcando esa tendencia de recuperación y de asentamiento del empleo y sobre todo de personas, de cotizantes en la seguridad social, que es un dato considero que bastante positivo. José González. Bueno, yo como titular efectivamente diría lo mismo, que efectivamente el interanual es mejor, pero seguimos teniendo una tasa de paro bastante alta, en general en este país y en esta comunidad autónoma incluso con datos bastante malos, ¿no? Yo creo que parece que, no sé si se convierte en algo estructural, pero no logramos el bajar de una manera a datos que sean pues más europeos, por decirlo de alguna manera. No sé si somos el primero o el segundo país de Europa con más tasa de paro y en la comunidad autónoma de Canarias pues seguimos teniendo una tasa muy alta, ¿no? Y yo creo que esto de alguna manera, alguna vez, ojalá podamos evitarlo o quitarlo de encima de la mesa, ¿no? Bueno, nos quedamos con ese primer titular de nuestros 4 invitados. Hay algo que todos tenemos claro, es que la inflación provocada por la guerra en Ucrania, el aumento del precio de los combustibles y de la luz, que ya llevábamos arrastrando una temporada, unido al incremento del precio de la vivienda, hace que tener trabajo pues no sea sinónimo de llegar cómodamente a final de mes. Laura, tú tienes más datos. Efectivamente, Miguel Ángel, hace apenas unos años la pobreza en nuestro archipiélago estaba relacionada a las personas sin hogar, los llamados sin techo. Sin duda, esta es la cara más dura, más marginal de la pobreza, pero no es la única. Existe otra cara más silenciosa que abarca un porcentaje considerable de la población canaria. Hablamos de la nueva clase social conocida como los trabajadores pobres, que se incrementa de manera preocupante en nuestras islas. Según datos de UGT, el 30% de los trabajadores canarios son pobres por varios factores: la calidad del empleo y de los salarios en las islas. Canarias sigue estando lejos del salario medio nacional, que se fija en casi 1.750 euros mensuales, manteniéndose como la comunidad con el sueldo más bajo, al situarse en poco más de 1.402 euros al mes, según datos difundidos recientemente por ADECO. El precio de la vivienda, el de los alimentos, de la gasolina y de la luz, que se ha empeorado con la guerra en Ucrania, hace que tener trabajo no sea una garantía para llegar a fin de mes. En el ámbito de la vivienda, la dificultad en el pago de la hipoteca o el alquiler es lo que más se repite. Según las conclusiones del 9º informe FOESA sobre exclusión social en Canarias, la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 165.000 familias, una vez que han realizado el pago del alquiler o de la hipoteca, queden en una situación de pobreza severa. Los datos del informe son demoledores. Algo más de 630.000 isleños se encuentran en situación de exclusión social. Esto se traduce en que cerca de 3 de cada 10 canarios tienen unos ingresos inferiores a la media. Según el mismo informe, la precariedad laboral se ha triplicado en el archipiélago, alcanzando a casi 130.000 hogares que dependen únicamente de una sola persona, que además sufre inestabilidad laboral grave. El perfil del pobre en Canarias, como vemos, ha cambiado radicalmente. Estos son algunos ejemplos de trabajadores a los que llegar a fin de mes se les antoja imposible. Llevo en el sector de la seguridad privada de hace casi 30 años. Ya vivimos lo mismo que estamos comenzando a vivir otra vez. Tuvimos 9 meses sin cobrar hace 4 años, ya llevamos 2 este año. ¿Cómo vives? Pues nuestro salario, somos 1.000 euristas. ¿Qué sucede? Que nosotros ya veníamos con deudas y ahora vuelven otra vez a dejarnos ya 2 meses sin cobrar. Nos pasa cada 2 por 3 en este sector. Hay que intentar cómo sobrellevarlo. Las secuelas económicas son secuelas que tardamos años en pagar las deudas, evidente, porque los bancos te cobran por estar en números rojos casi diario y después tienes que pedir préstamos para poder pagar una cosa y otra, cuánto empiezas a cobrar. Yo soy monomarental, tengo 2 hijos y te preguntan, ma, ¿por qué te vas a trabajar todos los días, no? Si no cobras. Pues hijo, soy mujer, tengo 52 años y si ahora mismo pierdo el trabajo, ya no vas a encontrar trabajo con la edad que tienes, ¿no? Lo dicen todas las estadísticas. Entonces tienes que aguantar aquí como sea para defender tu puesto de trabajo. Tienes nómina, pero no cobras el salario, entonces quedas en tierra de nadie para cuestiones de ayudas del Banco de Alimentos, de ayudas
del Gobierno de Canarias, yo qué sé, de alquiler, de la luz, del agua, y tienes que estar pidiendo de todas las maneras posibles pues a la familia, amigos, y es complicado. El verte que no puedes comprarle unos pantalones a tus hijos, el ver que tus hijos entran en el colegio sin material escolar, sin libros, sin nada. Yo he tenido suerte porque siempre me han echado una mano, pero hay compañeros pues, que tienen que pagar guarderías para sus hijos y no pueden. Mucha gente que está entrando en depresión porque no puede hacerse cargo de ni siquiera dar de comer a sus hijos, verte en unas mal llamadas colas del hambre, verte cogiendo comida otra vez y tú dices, es que estoy trabajando, que tengo una nómina, que sigues yendo a trabajar, que incluso hay compañeros y compañeras que no tienen ni para poner gasolina al coche. Es muy duro verte tú trabajando, que tienes nómina, pero que no puedes pagar ni siquiera un café. La situación psicológica no se va a quitar en la vida. Entré como profesor asociado en la universidad en el año 2012. Ahí no se contrataba gente debido a la crisis, no había una reposición de las personas que se jubilaban o morían. Entrar de asociado a 6 horas, que era el máximo y es el máximo en que puede estar un profesor asociado, significa cobrar 700 euros raspados. Estuve durante 5 años con 2 contratos fuera más el de la universidad, con lo cual estaba trabajando en 3 trabajos precarios para poder tener un sueldo digno. También estuve un tiempo que pagaba el autónomo, entonces cuenta 700 menos 300 y ese era el salario que se recibía líquido. Eso era divertido con el alumnado, ¿no? Porque lo dan por hecho, dan que tu vida ya está fácil, que todo el profesorado es funcionario, que tiene un trabajo de por vida y la carrera académica está hecha ahora mismo como un camino de cabras, o sea, nos está costando muchísimo llegar a poder afianzarte. Estamos hablando de una formación de 7 u 8 años, si vas todo al día y con buenas notas para que te den las puntuaciones. Yo he pasado oposición tras oposición para llegar a donde estoy. Llevo 3 procesos selectivos, quedando el primero para poder seguir optando a esa plaza. Yo tengo 50 años y el primer contrato fijo que tengo lo tengo ahora, hace un mes, con 50 años como contratado doctor. Hay muchísimos y muchísimas compañeras que lo dejan, que abandonan. Y no por ser malos docentes o por ser malas investigadoras, sino porque las condiciones mínimas de vida no son dignas, ¿vale? Yo tengo la suerte de que tengo una pareja que es funcionaria y que eso me ha dado un colchón de riesgo, pero quien no lo tiene tiende a dejarlo. Ahora mismo, en la actualidad, para llegar a ser profesor o profesora universitaria, hay que estar bastante tiempo siendo trabajador o trabajadora precaria. Bueno, pues ahí están 2 testimonios que son el reflejo de parte de la sociedad canaria. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitar, José, este tipo de situaciones? Pues la verdad es que en primer lugar solidarizarme con lo que están pasando. Yo creo que ese tipo de situaciones la verdad es que son bastante potentes y da pena que la gente, pues, como contaba la señora, pues no tenga ni para comprar ropa para su familia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que es un problema casi de sociedad, y de una sociedad en la cual tenemos una historia, una sociedad latina en la cual pues no tenemos esas grandes rentas como puede haber, por ejemplo, en el norte de Europa, donde efectivamente este tipo de cosas no se dan. Y casi viene de una cosa histórica que se ha venido dando en los últimos años, y es que hemos perdido efectivamente mucha gente mileurista, ha habido una situación en la cual se ha generado una clase mileurista muy amplia. Y eso al final, cuando resulta que una empresa pues pasa una crisis económica o en este caso la universidad pues tiene problemas, pues al final esta gente que lo sufre son los más débiles, y los más débiles evidentemente en este caso son la gente que cobra una nómina, ¿no? Entonces, bueno, digo, solidarizarme y la solución ojalá te la pudiese dar, pero yo creo que es difícil.
Esther Martín, ¿se pueden evitar este tipo de primero que esta situaciones? es la realidad de la mayor parte de la clase trabajadora de nuestra comunidad autónoma. Estos no son casos aislados. Esta es la realidad, lo que estamos padeciendo el día a día. Más agravado aún con el aumento de la inflación, cuando tenemos la cesta de la compra más alta del país, con el incremento de los alquileres, o sea, es como un cóctel totalmente molotov. Cuestiones que se pueden ir haciendo con las que estamos trabajando, por ejemplo, el incremento del salario mínimo interprofesional, donde no es una casualidad que cada vez que este va al alza, la comunidad autónoma más beneficiada sea Canarias. Desgraciadamente es porque tenemos los salarios más bajos de todo el país. Medidas como la reciente reforma laboral que hemos pactado entre las organizaciones empresariales, Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno de España para dar cobertura a la ultraactividad en los convenios colectivos, evitando que estos decaigan y que tengamos esa espada de Damocles que en muchas ocasiones nos han obligado a firmar cosas con las que no estábamos del todo de acuerdo, pero con la previsión de que ese marco legal no decayese, donde estamos potenciando la contratación indefinida en contra de esa contratación temporal que ha generado mucho fraude, que ha establecido demasiada economía sumergida, potenciando el convenio sectorial frente a los convenios de empresa firmados, hablando coloquialmente, por cualquiera que pasaba por allí y que solo ha servido para mermar las condiciones de la clase trabajadora y para tirar a la baja los salarios de las plantillas. Como dice Esther, José Miguel, ¿esta es la situación de la gran mayoría de los trabajadores en Canarias? Bueno, estadísticamente, cuando aparece en la encuesta de costes laborales, que trimestralmente publica Línea, aparecemos como una comunidad autónoma en donde los costes tanto laborales como salariales de los menores. Eso no significa que una misma retribución se establezca por un tipo determinado de profesión. Lo que ocurre es que la proporción de empleos de más baja productividad es mucho más alta que lo que sucede en el resto del territorio nacional. A partir de esta circunstancia, intentar solucionar un problema de estas características cuando el problema ya está declarado es mucho más complicado que intentar anticiparte. El verdadero ascensor social es la formación y el conocimiento. Entonces, claro, el poder incorporar desde mucho antes, de forma previa, esa circunstancia hace que oportunidades laborales e incremento de la empleabilidad, mayor dimensión en nuestras empresas, porque obviamente hay que pensar, como no podía ser de otra manera, en la retribución de los trabajadores, pero también en el impacto que tiene sobre que el 55% de las empresas que hay en Canarias, que apenas hay unas 59.000, tienen entre 1 y 2 trabajadores. O sea, es imposible plantear que ese incremento de coste no se vea implementado. Y a partir de ahí, la personalización de los contratos, que justamente la propia nueva legislación laboral establece bonificaciones en torno a lo que es el incentivo a los contratos indefinidos, pero que tal vez lo que se haya perdido, o al menos no ha sido tan declarado, es bonificar específicamente determinados tipos de contratos para complicados colectivos difíciles de inserción. Bueno, lo cierto es que ahora mismo la negociación entre sindicatos y empresarios por el pacto salarial se encuentra bloqueada. UGT y comisiones obreras endurecen el tono y llaman a tomar las calles para reivindicar soluciones que permitan a los trabajadores hacer frente a la inflación. Pero tras meses de negociación ha sido de momento imposible cerrar un acuerdo salarial entre los sindicatos y, como decimos, la patronal. Pregunto tanto a Esther como a José González, ¿por qué es tan complicado dar con esa fórmula que permita a los trabajadores no perder poder adquisitivo? Bueno, entendemos que porque las empresas no quieren que se mermen sus beneficios. O sea, hemos padecido 2 crisis consecutivas, la económica y la provocada por la COVID-19, y ahora con los incrementos y con el alza de la inflación, lo que pretenden es que la clase trabajadora lo echemos a los hombros casi en exclusiva. O sea, consideramos que en esta situación y con el fin incluso de paliar esa inflación y de que no caiga pues la capacidad que tienen las personas para comprar y que se atasque la economía y por ende el crecimiento, tenemos que hablar de un pacto de renta en el que los incrementos salariales, que por cierto en nuestra comunidad autónoma se habla que es un 2,7%, bien, pero lo que también tenemos que indicar es que ese 2,7% afecta a poco más de 20.000 personas trabajadoras, por lo tanto es irrisoria ese porcentaje. El resto pues no tienen ahora mismo ese amparo, esos incrementos salariales, a pesar de que la inflación está como está, y luego no es comprensible que sectores tan importantes de nuestra comunidad autónoma como el sector turístico o el sector del comercio y la alimentación
O sea, estén bloqueando los convenios colectivos y se nieguen a sentarse de forma real a negociar los mismos. Estamos hablando que son sectores donde prácticamente ya todos esos trabajadores y esas trabajadoras están cobrando el salario mínimo interprofesional, donde incluso se solapan las categorías y se da la circunstancia que un encargado o una encargada puede estar cobrando lo mismo pues que una persona que sea auxiliar de caja. Esther dice que las empresas no quieren recortar sus beneficios y que por eso es imposible llegar a un acuerdo. Sí, ¿Qué pero opinan es las que, patronales? Efectivamente, el problema fundamental, tal como yo lo veo, es el siguiente. O sea, acaba de decir José Miguel un detalle importantísimo. En Canarias el 55% de las empresas son de... Pero es que el 96,7% son de menos de 10. De menos de 10 trabajadores. El 96,7% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿Qué significa esto? Que al final no estamos hablando, cuando hablamos de las empresas en general, no hablamos de... Parece que tenemos la imagen del rico que va por la calle con el Mercedes y tal y cual. O sea, por lo menos en el sector en el que yo vengo, en el sector del metal, o sea, un señor que abre un taller de mecánica y que tiene a lo mejor 2 trabajadores y que abre él la puerta todos los días, efectivamente el indiciar los salarios a él porque tiene esos 2 trabajadores es que no es que tenga más beneficios, es que va a tener más costes y evidentemente cuando él gana prácticamente un salario, si no igual un poquito más, y eso se da en muchísimos empresarios. Es que no hablo de pocos, yo no hablo a lo mejor de sectores que no conozco, como puede ser hotelero, como tú acabas de comentar, y todo. Pero es que, por ejemplo, un comercio, o sea, yo conozco el mundo comercial, donde a lo mejor pues puedes tener un trabajador o 2 trabajadores, el indiciar los salarios significa que ese señor va a tener, o esa señora va a tener, en este caso, pues una merma de sus ingresos que a lo mejor incluso a él no le dan para vivir. O sea, es que a veces metemos toda la carga, en este caso en el trabajador o la trabajadora, pero también hay empresarios y empresarias que pueden perder mucho dinero por esta situación. Entonces, yo creo que el análisis no es tan simple. A mí me parece que es más complejo. Es la visión de los sindicatos, la visión de los empresarios. Jonathan Márquez, le pregunta al economista, ¿qué tipos de ayudas se pueden dar a los trabajadores para paliar esta brecha que estamos hablando entre los salarios y la inflación? Si me permites, antes, hablando del origen del problema social que es evidente que tenemos en Canarias, y entre la discusión, el debate entre ellos dos, yo creo que no tendríamos que irnos a los extremos, ni es culpa del trabajador ni es culpa del empresario. El sistema históricamente es así. Lo que ocurre es que cuando hablamos de subidas del salario mínimo, yo no conozco ni creo que haya ningún empresario que no quiera que sus trabajadores cobren más. Yo creo que todos los empresarios querrán que sus trabajadores perciban unos salarios cuanto más altos, mayores. ¿Cuál es el problema? Que cuando económicamente o empresarialmente se exige que se suba el salario mínimo, siempre es a costa de incrementos salariales, de incremento de costes laborales de la empresa. El empresario lo que pide es, si yo quiero que mi trabajador cobre más, pero ¿por qué recae en mí toda esa subida salarial, ¿no? ¿Por qué no podemos compartir gobierno y empresas el coste? Por tanto, y ya respondo a tu pregunta, yo creo que una medida justo intermedia para paliar esta situación de que todos los empresarios quieren que sus trabajadores estén contentos, que no estén en riesgo de pobreza extrema y mucho menos también de exclusión social, es compartamos ese incremento salarial, no se le exija exclusivamente a ese 96% que son microempresas al final en Canarias y en España. Hay otro tema importante, me gustaría preguntarle a José Miguel González, desde la COE de Tenerife, aseguran que los datos que hemos conocido hoy del paro, que se ha incrementado, demuestran que este problema no se resuelve con la reforma laboral. Es que las legislaciones laborales no crean el empleo, lo que crea el empleo es el crecimiento económico. Y claro, y si hay circunstancias que se ausentan del trimestre de referencia, pues obviamente independientemente que haya más o menos facilidades para contratar, si yo no necesito una hora de trabajo adicional, pues no sucede el hecho. Lo que sí es cierto es que de forma preventiva la tasa de temporalidad ha disminuido considerablemente hasta el 72% por cada 100 contratos celebrados. Eso sí ha sido un efecto directo de la reforma laboral. De una reforma laboral que todavía no estaba en vigor, sobre todo las modalidades. Pues una situación preventiva que probablemente algún riesgo puede causar para la evolución de los contratos indefinidos a partir del mes de abril. Pero así todo, no pensemos que lo del preámbulo de la
la legislación laboral actual se fuera a cumplir. Los que analizamos las relaciones laborales hace mucho tiempo vemos que la casuística correlacionada positivamente es crecimiento económico, no legislaciones. Y siempre, como a modo de abuelo cebolleta, siempre pongo el mismo ejemplo. El segundo trimestre del 2007, con la antigua legislación laboral, la tasa de paro en Canarias era del 9,8%, por debajo del 10%. ¿Por qué? Porque había crecimiento económico que era necesario el cumplimentar. Está bien recordar ese dato. Estábamos hablando antes de los bajos sueldos y fíjense, los bajos salarios perjudican sobremanera a nuestros jóvenes. Muchos acaban desempeñando trabajos para los que están sobrecualificados y miles de ellos no logran, sin embargo, independizarse a pesar de tener un puesto de trabajo, a pesar de tener un empleo. Vean. Intoxicating when you watch me. Empecé trabajando con un contrato de formación, el cual me lo hicieron durante 6 meses. No lo terminé para que no me cambiaran el convenio ni lo que es la categoría y me pasaron a ser indefinida. Y llevo desde entonces hasta ahora, desde que son unos 3 años trabajando. It feels like lost and then you catch me. Sigo teniendo que hacer horas por la mañana, a la hora de apertura tengo que entrar 1 hora antes para poder hacer la elaboración. En las horas de cierre y apertura no se respetan porque a lo mejor el cierre es a las 9 y terminamos saliendo a las 10, mientras que al día siguiente tenemos apertura y tenemos que estar a las 7:30. Cuando yo empecé en la empresa, a mí me habían comentado que las horas extras se pagaban en días libres, se acumulaban y se pagaban en días libres. Pero claro, uno después de años va mirando y los días libres nunca llegan. A día de hoy, con un sueldo básico de 600 euros, teniendo un alquiler a 550, está muy difícil poder emanciparse. Molesto bastante a mis padres. Vivo de alquiler con mi novio en casa de mis suegros, en un apartamento que ellos nos tienen preparado, que bueno, en verdad el alquiler ni siquiera es un alquiler, es una ayuda que nosotros les damos a ellos por dejarnos vivir ahí. Tengo 27 años y necesito avanzar. Hombre, laboralmente estoy haciendo básicamente los mismos trabajos que hacen mis compañeras con sus contratos de 30 y 40 horas de formación ya hechos. Yo cuando entro a la tienda, por mucho que esté de mal humor, lo que tengo que hacer es poner buena cara para que los clientes que estén viniendo, que son clientes ya fijos, clientes que pasan por allí de vez en cuando, se sientan a gusto. Porque a pesar de que la empresa nos esté haciendo el trato que nos está dando, los clientes, dentro de lo que cabe, no tienen culpa de que nosotras estemos mal en la empresa. Para un futuro, sinceramente, me gustaría verme en un puesto de trabajo mejor, sin verme como mis compañeras o como mi novio, que se ven con 2 trabajos para poder llevar mejor el mes. Si las empresas empiezan a partir de ahora a tratar mejor a los empleados van a tratar mucho mejor a los clientes y la empresa va a ir mucho mejor. Tengo 29 años y llevo desde los 22 pues encadenando contratos temporales donde no he podido tener una estabilidad laboral. Bueno, empecé con 22 años en una tienda de ropa, una tienda de zapatería más bien, donde estuve 1 año trabajando y al añito ya más o menos empecé en una empresa que se dedica al sector de la hostelería con un contrato en el cual se aprovechaban un poquito de los vacíos legales. También me dediqué a trabajar en conciertos, en fiestas, en recintos deportivos aquí. Y luego pasé también a otro trabajo de comida rápida, en donde también es un poquito difícil mantener la estabilidad. Son turnos partidos en los que entras por la mañana, estás 4 horas, sales a lo mejor a las 4 de la tarde, vuelves a entrar a las 6, estás hasta las 11, 12. Realmente son 8 horas de contrato que te ponen, pero casi que le dedicas 2. Y el sueldo se movía entre unos 900, 1000 euros. Estoy independizado, pero porque pago un alquiler simbólico, ya que es un familiar, el dueño de la casa. Porque si no fuera por la ayuda familiar, ya te digo yo que sería inviable
tener una casa y un trabajo y estudiando a la misma vez. Terminé animación sociocultural y turística, pero las ofertas que llegaban no eran lo suficiente buenas y como no pude seguir por ese camino, pues tuve que optar por buscarme otras posibilidades. Aquí es casi imposible conseguir trabajos que no sean especializados en la materia en la que estudias. Ya lo han visto, gran parte de nuestros jóvenes tienen que aceptar trabajos mal remunerados. El problema viene cuando muchos de ellos tampoco tienen incentivos para acabar los estudios porque ven que una licenciatura tampoco les garantiza evitar la precariedad. La pregunta que nos hacemos es cómo podemos ofrecerles incentivos para seguir formándose y para poder, Jonathan, desarrollar su trabajo en Canarias. Yo tengo claro que el problema tiene que ser iniciado por el gobierno, donde las empresas tienen que estar beneficiadas en cuanto a bonificaciones sobre las cuotas de la seguridad social. En España, en Canarias, especialmente pues, en el sector, por ejemplo, de la hostelería, en el que para que una persona cobre, según convenio, unos 1.280 euros, al empresario le cuesta 2.100. Es decir, para que una persona cobre 1.200, o sea, el 63% de lo que le cuesta al empresario es lo que gana el trabajador. Por tanto, si lo que queremos es incentivar que entren nuevas personas, nuevo talento al mercado laboral, si al empresario se lo ponemos difícil, porque va a costar 2.000 euros para que el trabajador se vea 1.200, eso va a ser una barrera de entrada. Si decimos, y el gobierno, los gobiernos, las administraciones públicas, otorgan ayudas, bonificaciones, sobre todo a las cuotas de seguridad social, que yo creo que es lo que más merma a veces mucho las decisiones de contratar o no contratar, creo que fomentaríamos el empleo. Me gustaría respuestas breves para hacerles otra pregunta, Esther, sobre este asunto. ¿Cómo los incentivamos para que sigan formándose y que desarrollen su trabajo aquí? Hombre, a esas personas que ya están formadas, que han sacado sus grados, sus máster y demás, pues que puedan tener acceso a un puesto de trabajo que sea digno y que eviten que además ese talento se nos escape, porque estamos invirtiendo en todas estas personas jóvenes con recursos públicos mayoritariamente y luego resulta que es un valor añadido para otras comunidades autónomas o incluso para otros países. Y luego para las personas jóvenes que han abandonado de forma precipitada sus estudios, pues mejorar su empleabilidad, pero mejorar su empleabilidad con lo que realmente precisan los sectores y están requiriendo las empresas, ¿no? Realmente la mano de obra que necesitan, y considero que eso es fundamental, esa formación dual que mejore la empleabilidad, pero realmente para las necesidades, ¿no? que tienen las actividades económicas. Y otro de los graves problemas que azota el mercado laboral canario tiene que ver con la elevadísima tasa de desempleo juvenil. Fíjense, más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años que quieren trabajar no lo consiguen. Y esa cifra nos sitúa con la tasa más alta de la Unión Europea. ¿Cómo atajamos esto, José Miguel González? Bueno, realmente está relacionado con el tema anterior, es decir, si una persona de 50 años siempre tiene que estar actualizando sus conocimientos para poder desarrollar su actividad, imaginemos una persona menores de 30 años, es decir, la formación vuelve a configurarse, ahí es donde se tiene que mezclar lo que es la captación de experiencia en un puesto de trabajo, continuar con esa formación, y el mejor incentivo es convencer que a mayor formación, menor tasa de paro. Eso al menos es lo que dicen las estadísticas. José González. Bueno, para mí es un puzzle que está mal encajado. Yo creo que antiguamente los que somos de una promoción parecida, efectivamente, y que nos conocemos a lo mejor de la universidad, que estudiábamos allí, encontrábamos trabajo relativamente fácil a unos salarios más o menos decentes, ¿no? Pero hoy en día la gente que está en la universidad, efectivamente, pues o no consigue trabajo o tiene un salario indecente. En mi opinión, lo que no puede ser es que estemos contratando gente para soldar de Rumanía, cuando resulta que aquí tenemos una cantidad de gente que todo el mundo que se hace un curso de formación en soldadura consigue trabajo. Eso está ocurriendo actualmente aquí en Canarias. Tenemos un puerto en Las Palmas maravilloso, un puerto en Tenerife que está empezando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente el puzzle volverlo a rediseñar, de tal manera de que esta gente joven, al final, lo que acabas de decir, sepan las demandas, lo que el mercado empresarial demanda para poder conseguir trabajo. Y eso no hay nadie que lo haya hecho. Estamos hablando de economía, de la situación del empleo en las islas, también del crecimiento de los precios. Hay otro pesado lastre en nuestra economía y ese lastre es la economía sumergida, que está haciendo bastante mella en nuestro archipiélago. La gran incógnita es cómo podemos ponerle freno o al menos intentar reducirla
al mínimo. Lo vamos a abordar justo a la vuelta de publicidad. No se vayan porque son solo unos minutos. Estoy trabajando actualmente cuidando personas adultas. Estoy toda una tarde con esta persona y tengo un sueldo un poco bajo, 300 euros. Imagino que tú les pedirías que te hicieran un contrato en la Seguridad Social. Sí, sí lo pedí. Sin embargo, lo que me dicen siempre, ¿te quedas o te vas? Menos 5 de la noche, seguimos en directo aquí en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. El impacto que la pandemia ha tenido en la economía de nuestras islas es incalculable. Están las consecuencias que se ven, la paralización del sector turístico y de la hostelería, que ahora intentan levantar cabeza, y entre las que no se ven, el fortalecimiento de la economía sumergida. Aunque es un problema estructural de las islas, la crisis sanitaria y económica ha contribuido a que Canarias ocupe uno de los peores puestos del país, con casi un tercio de su economía, Laura, en B. Así es, Miguel Ángel, y lo vamos a analizar en el siguiente informe. En estos momentos, y según los últimos datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la economía sumergida alcanza en España los 270.000 millones de euros y representa en torno al 25% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso significa que por cada 100 euros que nuestra economía genera de forma legal, 25 se generan sin declarar. Aunque la economía sumergida beneficia a quienes operan con ella, ya que se ahorran el pago de sus impuestos correspondientes, a la larga nos perjudica a todos, porque el Estado no puede canalizar esos ingresos hacia los bienes y servicios públicos. De hecho, y para que se hagan una idea, con esos 270.000 millones de euros se podría cubrir el presupuesto sanitario nacional durante cerca de 3 años y medio. Además, la economía en B origina problemas para trabajadores y consumidores. Por ejemplo, si tenemos que hacer arreglos en casa y pagamos en mano y sin factura, el cliente no tiene ningún tipo de contrato o documento que le permita reclamar en caso de que el trabajo no esté bien hecho. Lo mismo ocurre si llevamos el coche al taller y no pagamos el IJIC. Por otra parte, el que presta el servicio en negro, además de exponerse a una sanción si le denuncian, puede tener un accidente que nadie cubre, y en el caso de un empleo sin contrato, el trabajador, por supuesto, no cotiza o cotiza por menos de lo que cobra, perdiendo así derechos frente a la seguridad social y a otro tipo de protección laboral. Pero lo vemos con más detalle a continuación. Firmar un contrato de trabajo, estar dado de alta en la seguridad social y cotizar cada mes es clave para tener una pensión el día de mañana, para seguir cobrando en caso de enfermar, pero también para contribuir a las arcas del Estado, esas de las que nos beneficiamos todos. Pero esos derechos, ese dinero, queda sepultado cuando entra en escena la economía sumergida. Imaginen que con estos 10 euros se pagan las nóminas de todo el país. Pues bien, 2,50 € desaparecen por culpa de la economía sumergida. La tasa de economía sumergida no es igual en toda España. Según el último informe publicado por la Fundación de Cajas de Ahorro, Canarias se encuentra entre las comunidades que tienen una mayor tasa de fraude en el empleo, alcanzando el 26,1% de su Producto Interior Bruto, muy por encima de Navarra, País Vasco y Madrid. Carlos Fernández, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda en Canarias. ¿Por qué el fraude fiscal es tan elevado en el archipiélago? Tradicionalmente siempre en las comunidades autónomas donde hay más paro suele ser mayor el fraude fiscal. Y luego tenemos la idiosincrasia también nuestra, que nuestra economía básicamente en la mayor parte está basada en turismo, es decir, estamos hablando de pagos pequeños muchas veces, en hostelería, es decir, menudeo que es mucho más difícil de controlar. Y tenemos en torno a un 27% de economía sumergida aquí en las Islas Canarias. Seguramente irá peor, que es lo que pasó en la crisis anterior. Son pequeños pagos que al sumarse alcanzan un elevado montante en la economía del archipiélago. Se calcula que aquí en las islas son 2.000 millones de euros los que se defraudan a la agencia tributaria por la lacra de la economía sumergida.
Para que se hagan una idea, con esa cantidad se podría sufragar el presupuesto total de educación en Canarias. Vamos a conocer de primera mano cómo se realizan este tipo de contrataciones fraudulentas. ¿Pero sería posible compaginar la prestación de desempleo con una remuneración como camarero en su restaurante? A ver, todas esas cosas podemos hablarlo, ¿sabes? Si tú quieres cobrar el paro y lo dejamos ahí, ¿entiendes? ¿Pero eso es viable? Sí, podría ser. La reacción de este empleador no es excepcional. Muchos hosteleros respetan las normas a rajatabla. Pero es cierto que encontramos anuncios en los que, si bien no viene recogido el término sin contrato, el resultado es que en la llamada el empleador abre la puerta a un empleo con salario en B. ¿Sería compatible este puesto de trabajo de 40 horas semanales con seguir cobrando el paro? Sí puede ser compatible. Todo depende de que hablemos y si encajas con el equipo que yo tengo aquí. En teoría es turno partido la mayoría de las veces. Luego habrá una semana que podrás pillar algún turno corrido. Podríamos ponerte a lo mejor un turno de media jornada y que sea compatible con el paro. Este tipo de contrataciones afecta gravemente a los negocios que sí cumplen con sus obligaciones por la competencia desleal que suponen. Varios empresarios nos reconocen que esta picaresca viene tanto de los empleadores como de los propios trabajadores. Es que esto que llama yo de lo mismo, ¿me entiendes? Cobrar por los dos lados, ¿vale? Y esto es una cocina que está aquí al aire libre y yo sin contrato no puedo tener a nadie. El que no está cobrando una ayuda está cobrando una paga. Y no, yo no me arriesgo a eso porque después me mete una sanción a mí, estoy todo el año trabajando para pagar la multa y no yo me arriesgo a eso. Alejandro, ¿esto es así? ¿Sucede más de lo que pensamos, que una persona se ofrece a trabajar en estas condiciones por querer mantener una prestación? Y sí, yo le recomendaría que llamara a otro sitio, a la inspección de trabajo directamente, para que le metiera una sanción importante, sobre todo al trabajador. Al final, la imagen del empresario es la que acaba dañada. Parece que nos estamos enriqueciendo a costa de... ¿Cuánto te cuesta tener a un trabajador bien contratado y asegurado? Prácticamente se paga de seguros sociales el 50% del salario. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un salario pues, de unos 1.200 euros, acabas pagando pues, unos 600 y pico de euros en seguros sociales. Pero es que hacer las cosas bien contribuye a ese bienestar social que todos queremos tener. Diseñador gráfico con sobrada preparación y experiencia en su país, pero llega a España y lo único que le ofrecen son trabajos sin contrato. ¿No has querido que aparezca tu imagen en pantalla? ¿Por qué motivo? Me da un poquito de temor de que la persona que me tiene sin contrato vea y decida decirme, mira, ya, se acabó, hasta acá estás con nosotros. ¿Tienes los papeles en España? Yo estoy legal en España. Vale, Carlos, ¿dónde estás trabajando ahora mismo sin contrato? Estoy trabajando actualmente cuidando personas adultas. Estoy toda una tarde con esta persona y tengo un sueldo un poco bajo, 300 euros. ¿Por cuántas horas? Estoy aproximadamente 4 horas a diario. ¿Incluidos los fines de semana? Incluidos fines de semana. ¿No descansas ningún día? De cada 15 días me tengo un día. Sí, es un abuso. Imagino que tú les pedirías que te hicieran un contrato en la seguridad social. Sí, sí lo pedí. Sin embargo, lo que me dicen siempre, allí me ponen a tomar una decisión. ¿Te quedas o te vas? ¿Con 300 euros tú puedes sobrevivir? No. ¿Lo tendrás que compaginar con otros trabajos? Lo compagino con otros trabajos también sin contrato. Limpio algunos hogares, algunas casas. También. Todo sin contrato. Todo sin contratos. Pero no paro de buscar porque sé que es necesario tener un contrato legal como tal. Para todo te lo exigen, Luis. ¿Qué otros empleos has tenido que desarrollar aquí en Canarias sin que te hayan hecho contrato durante estos 2 años y medio que llevas? Estuve de camarero inicialmente. Estuve también de cajero. El sector del trabajo doméstico es uno de los nichos más importantes para la economía sumergida. La encuesta de población activa cifra en 585.000 los empleados domésticos, pero tan solo hay 420.000 afiliados en el régimen especial de trabajadores del hogar. Esto se traduce en que hay 165.000 personas que no cotizan a la seguridad social. La mayor parte de ellas son mujeres con sueldos inferiores al salario mínimo interprofesional. Karina, tú eres empleada doméstica, estás ahora mismo trabajando sin contrato. ¿Cuáles son tus condiciones? Cobro 5 euros la hora, aparte de no estar contratada.
con miedo de que me pueda caer y no me pueda cubrir seguro. Hay veces que me dice que haga más horas. Entonces, por necesidad tengo que hacerlo porque tengo hijos. ¿En algún momento les has llegado a plantear a ellos el hecho de que te puedan hacer un contrato, a tu jefe? No están dispuestos a hacer contrato, no. Que si no me interesa, que me vaya. Tú antes trabajabas con contrato y ahora has pasado a trabajar sin contrato. ¿Qué significa para ti? Hombre, con contrato pues cotizo, puedo tener ya, cuando tenga mi edad de jubilación, puedo tener un dinero yo mensual. Así no puedo tener un futuro. Me gustaría aspirar a algo más. Acabamos de escuchar a un hombre que cobra 300 euros al mes por trabajar de lunes a domingo cuidando a una persona mayor, 4 horas, libra 1 de cada 15 días. Y hemos oído también a una empleada de hogar a quien no le dan el alta y cobra 5 euros, fíjense la hora. Lo primero que a muchos nos pasa por la cabeza es ¿por qué no denuncian este tipo de situaciones? Pero claro, si lo hacen, se quedan sin ingresos. Entonces la pregunta, Esther Martín, es ¿cómo cortamos esas prácticas cuando además miles de canarios no llegan a final de mes? Como bien se ha indicado en el vídeo, la economía sumergida es algo que afecta a toda la ciudadanía, o sea, de forma directa, porque el fraude fiscal implica que dejamos de ingresar en las arcas públicas, pues con lo que financiamos nuestras infraestructuras, la educación, la sanidad, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Es un fraude laboral que implica que la persona trabajadora afectada se queda sin cobertura en cuanto a cotización, en cuanto a futuras prestaciones, pero es que recientemente con la pandemia hemos visto como, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo que han dado cobertura, nada más y nada menos, en nuestra comunidad autónoma, más de 220.000 personas trabajadoras, de las cuales todas esas que estaban en la economía sumergida se han quedado sin ningún tipo de amparo. O sea, con una situación complicadísima. O sea, luego nos asombramos o no de que incremente, ¿no?, el riesgo de exclusión social, incluso los porcentajes de pobreza que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Pero luego también es una competencia desleal para esas empresas que sí que cumplen, que pagan religiosamente sus impuestos y que tienen que competir con el defraudador en diferentes condiciones y que les ponen en una situación bastante complicada. Esto es una cuestión de sociedad y de denunciar y de perder el miedo a denunciar. Y además otra vertiente muy importante que en el vídeo nos ha tocado muy de soslayo, y es también aquellas actividades empresariales a las cuales se da esa economía sumergida. Me explico. Y pongo un caso que lo vamos a entender rápidamente. Me acuerdo que en El Hierro había un taller de mecánica que el hombre estaba abierto y al lado había, pues aquí un taller y al lado otro, ¿no? Y entonces un señor iba a ese taller y le decía, mire, ¿qué presupuesto me hace por arreglarme X cosas del coche? Y dice, mire, vaya al de al lado y el presupuesto que le dé al lado yo se lo divido por la mitad. La diferencia es que uno era un clandestino y otro era un legal y otro un clandestino. O sea que son vertientes que al final, como dice Esther, efectivamente al final estamos perjudicándonos todos. Estás hablando del sector de los talleres, en este caso, ¿no? Voy con otro sector en el que se mueve mucha economía sumergida. Las principales asociaciones de empleadas del hogar, bueno, pues reivindican que son un pilar básico de la sociedad, pero mucha gente les paga en negro porque no saben ni siquiera cuánto les costaría darlas de alta en la seguridad social. ¿De qué cantidad estaríamos hablando, José Miguel, a lo mejor? ¿Y a qué problemas nos enfrentamos si no lo hacemos? Por una jornada de 6 horas semanales está en torno a los 41 euros. Por lo tanto, tampoco son cantidades prohibitivas. 41 euros al mes, 41 euros al mes el alta en la seguridad social por 6 horas semanales, de forma aproximada, y así nos podemos hacer un pequeño cálculo. A partir de ahí, lo que comentaba Esther con anterioridad y lo que comentaban en el vídeo de que no se denuncia por miedo. Ningún trabajo tiene que estar por encima de la dignidad de las personas. Y la forma de erradicar la economía sumergida es doble, o bien a través de incrementar las sanciones, hecho que la autoridad laboral personificada en la Inspección de Trabajo así lo hace, y por el otro lado, el necesario afloramiento de esa actividad, porque si existe una actividad en economía sumergida es porque hay demanda de esa actividad, y por lo tanto ahí lo que tienes que hacer es un sistema de incentivos para aflorar ese tipo de actividad económica. Hace un momento cuando te preguntaba por las empleadas del hogar, te preguntaba también a qué nos enfrentamos si no los damos de alta.
Bueno, pues las sanciones correspondientes. El asunto de las empleadas del hogar es la inviolabilidad del domicilio particular, en donde tiene que aparecer una orden judicial como para poder acceder, porque no es un centro de trabajo. Ahora bien, a partir de ahí, la denuncia por parte de esa empleada del hogar, la toma de pruebas considerables para poder ir a por una circunstancia de esas características, pues obviamente sí es verdad que hay instrumentos en donde se pueden interceder, sobre todo repito, para darle cobertura, porque en el hipotético caso de que le suceda algo a esa empleada del hogar dentro de tu domicilio, pues tienes un verdadero problema, más allá de los 50 euros que te puede costar mensualmente. Penal, es un tema penal, ¿no? Un tema penal. Un tema penal. Jonathan Márquez, ¿crees que la nueva reforma laboral, que pone límites, como sabemos, a los contratos temporales, puede fomentar, tener un efecto pernicioso y fomentar la contratación y de esta manera fomentar también la economía sumergida? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el hecho de que en nuestro modelo económico, cuya sector económico mayoritario es el sector servicios y es estacional, además en el vídeo se explicaba muy bien, pues esos camareros en los hoteles o en los restaurantes, que al final el dinero que se maneja no es tanto. Si a estos empresarios, pues al final se les obliga a hacer trabajos, que no lo estoy defendiendo, por supuesto, pero se les obliga a contratar indefinidamente, puede ocurrir que dejen de hacer contratos indefinidos para fomentar la economía sumergida. Es, por tanto, obligación de todos nosotros denunciar toda esta insolidaridad social, porque al final todo esto nos perjudica a todos nosotros. Estaba diciendo usted hace un momento que con ese dinero que se recauda se pagan las ayudas a la dependencia, se pagan efectivamente los la sanidad, por ejemplo, que es el 34% del gasto público de Canarias, por ejemplo. Si estamos hablando de que la economía sumergida es mayor al 25%, el 27%, el gasto en educación es un 20%, es decir, todo lo que podríamos hacer y aplicarlo en la sociedad y, por tanto, en el estado del bienestar de la sociedad canaria. De hecho, tan complejo es el asunto que España tiene la Agenda Plan España 2050, que fija como objetivo para 2050 reducir a los niveles de la media de la Unión Europea la economía sumergida, que está justo a la mitad de la media española, en torno al 10%. Por tanto, estamos hablando de un plan a 30 años prácticamente. Es decir, tan complejo es este asunto que nos establecemos un plan a 30 años para tomar medidas y parecernos a nuestros vecinos europeos. Me gustaría completar. Y yo apuntaría una cosa, y también de todo lo que hemos hablado, y también que haya una voluntad política de una vez por todas de acabar con esto, porque yo creo que a veces los votos son votos, ¿vale? Y yo creo que a veces hace falta una voluntad política para acabar con esta situación que yo creo que nos perjudica a todos. Pasa que, insisto, la voluntad política tiene que existir desde todos los ámbitos, ¿eh? Es que la voluntad política, por ejemplo, es en la solicitud de facturas por muchos de los servicios profesionales a los que se pueden acudir y que no aparece ningún tipo de factura. Yo creo que tiene que ser obligatoriedad de la factura, claro. Y a través de una deducción cruzada de esa factura, claro, vas a ver, a través de las retenciones se hizo, vas a ver cómo también se minimiza también en el... Me sonrío porque están hablando ustedes de voluntad política y me gustaría que prestaran atención a ese tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque según Isabel Díaz Ayuso, los bajos impuestos de Madrid son la solución para que su comunidad tenga una de las menores tasas de economía sumergida de toda España. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es esa la solución? Hombre, realmente, porque Madrid es una potencia económica, es decir, porque tienes muchas mayores oportunidades a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Sobre la estructura fiscal que pueda establecerse con más o menos asfixia sobre la actividad productiva, depende de qué tipo de impuestos. Es decir, habrán impuestos en donde bajar esa intensidad incrementas incluso su recaudación, mientras que hay otros que, aunque los subas, la recaudación va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, en este caso, pues bueno, también depende qué es lo que necesitas financiar con ese dinero público. Claro, si tu aspecto político es la de la mayor privatización de muchos de los bienes y servicios públicos, pues claro, cuanto menos impuestos, pues mejor. Bueno, pues todo eso es en Madrid. ¿Y vas a decir algo? No, yo iba a decir que no sé si la capacidad de la Comunidad de Madrid para bajar los impuestos a las empresas es tan grande como para poder dar esa afirmación. No sé si, yo creo que los impuestos, en la inmensa mayoría, los grandes impuestos son del Estado, ¿no? No me da la impresión, ¿no? Y bueno, de sociedades. Y de la sociedad. Entonces, a mí yo lo que sí creo es que la economía sumergida fundamentalmente es un tema latino. O sea, así lo creo. O sea, es un tema de nuestra forma de ser, de cultura.
porque si no, no tiene sentido que Italia esté en la misma situación, que Grecia esté en la misma situación, Francia baja, pero también hay una economía sumergida. Yo creo que hay una parte de condicionamiento cultural. Me tengo que ir a otro asunto, pero Jonathan quería hacer alguna puntualización sobre Bueno, quería hablar sobre la rebaja fiscal que decía Ayuso. Tenemos que tener en cuenta que aparte tenemos que ver la situación económica, es decir, en situaciones con una inflación como la tenemos que hacer un estudio de qué implicación tiene sobre el consumo bajar impuestos, es decir, podríamos llegar a más inflación todavía, queremos evitar. Y además en España tenemos que distinguir entre presiones fiscal y esfuerzo fiscal, es decir, cuánto pagamos de media los españoles, pero qué esfuerzo hacemos los españoles realmente, que estamos a la cabeza del esfuerzo fiscal. Por tanto, bueno, el debate está servido, pero está claro que tenemos que tener en cuenta la situación económica actual y que este tipo de medidas puede también perjudicar al tema tan importante ahora mismo como es la inflación. Bueno, estábamos hablando de lo que decía Isabel Díaz Ayuso de su Comunidad de Madrid, aquí en las islas, la falta de recursos y personal pasa factura en Canarias a la lucha contra el fraude. Es uno de los asuntos que vamos a abordar en el siguiente vídeo. Para erradicar la economía sumergida es esencial el trabajo de los inspectores, pero también la colaboración ciudadana para dar a conocer esos casos de fraude. Por ello, la COE ha puesto en marcha una página web en la que las empresas pueden conocer y cumplir con sus obligaciones y un buzón digital para recibir denuncias anónimas. Hemos recibido más de 3.000 denuncias. El buzón lo tenemos exclusivo con un convenio con la Inspección de Trabajo, por lo tanto solo podemos trasladar aquellas que sean de su competencia. ¿Cuál es el protocolo que se activa una vez que llega una denuncia a través de ese buzón? Es estudiada por los administradores de dicho buzón, que son trabajadores de la Confederación. Una vez hemos detectado cuáles son las denuncias trasladables, lo hacemos a la Inspección de Trabajo. Una vez se resuelve, nos lo comunican. Y si podemos nosotros informar al denunciante en la misma página web que eso ya ha sido resuelto. Canarias debe afrontar en los próximos años el reto de reducir la economía sumergida. En la Agenda Plan España 2050 se fija el objetivo de rebajarla hasta el 10% de nuestro PIB, lo que nos situaría en niveles similares a los de los países más desarrollados de la Unión Europea. ¿Cómo se consigue ese objetivo? Teniendo en cuenta que en Canarias hay solo 42 inspectores de trabajo. Nosotros venimos sufriendo una carga de trabajo más elevada o una cierta frustración en el desempeño de nuestras funciones, que en parte está motivada por el número de efectivos, pero también en gran medida está motivada por la ineficacia, la insuficiencia y el carácter obsoleto que tienen los sistemas informáticos con los que trabajamos. La agencia tributaria está desarrollando inteligencia artificial, es decir, actualmente lo que se busca con todos los datos que tiene la agencia tributaria es que incluso una propia inteligencia artificial sea capaz de detectar los fraudes fiscales más habituales y más comunes. Hubo un gran hito que se produjo el año pasado, se llevó a cabo ya la ley contra la lucha contra el fraude fiscal. En ella se añaden muchas de las reclamaciones que nosotros teníamos. Por ejemplo, hablando de la economía sumergida, se incluye ya que la agencia tributaria tendrá que hacer un estudio de la propia economía sumergida. ¿Por qué han sido necesarios tantos años para que haya adquirido este compromiso? ¿Es posible alcanzar el reto de un mercado de trabajo con el 100% de sus empleos legales? Una de las posibles soluciones que plantean los especialistas para erradicar el fraude laboral son las inspecciones de trabajo. Sin embargo, la falta de personal lastra esta labor rastreadora. Canarias no cumple los ratios recomendados por la Organización Internacional del Trabajo. Y para hablar de este asunto nos acompaña esta noche Ana Ercoreca, que es la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo en España. Señora Ercoreca, muy buenas noches. En más de una ocasión ha venido a Canarias para apoyar el trabajo de sus compañeros, así que conoce perfectamente nuestra realidad. ¿Por qué considera que aquí se comete tanto fraude? Hola, buenas noches a todos. Sí, más de una vez y también de vacaciones, que me lo he pasado muy bien, tanto en Lanzarote como en Gran Canaria, y tengo que conocer las demás islas. ¿Y por qué se produce el fraude? Pues porque estáis citando que hay una economía irregular que desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevamos muchos años detectando, aflorando economía irregular. En el año 2019 se afloró más de 125.000 empleos, pero sin embargo todavía queda camino por recorrer. Pero el trabajo de la Inspección de Trabajo diario
ha conseguido que se aflore esa economía irregular y que se regularicen tantos contratos y tantos trabajadores que no están ni siquiera en el sistema, que no tienen derecho a desempleo, que no tienen derecho a prestaciones porque están fuera. Y por eso la primera pieza de la relación laboral y el primer paso es que estén dados de alta. Por eso es importante que se refuerce la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con los medios y con el personal que necesitamos. Voy a poner algún dato sobre la mesa. En las islas hay actualmente 42 inspectores, es decir, uno por cada 14.000 trabajadores. Estamos hablando de una cifra muy inferior a la mayoría de los países de la Unión Europea. ¿Se puede controlar el fraude con este número de profesionales? Sí, estamos en una cifra muy preocupante y muy lejana, como decías, de lo que indica la OIT. La OIT recomienda que hubiera un inspector por cada 10.000 trabajadores. En España es uno por cada 15.000 trabajadores, un inspector o un subinspector por cada 1.500 centros de trabajo. Se está llegando, sí, pero gracias al esfuerzo personal y profesional de inspectores, subinspectores y personal administrativo, de todos los compañeros que están en Canarias, que están desplegando toda su profesionalidad y su empeño y su esfuerzo diario y personal. Pero claro, también es necesario que la Administración y que los poderes públicos refuercen la inspección con los medios y con la estructura que necesitamos y que vayamos al compás del cambio normativo, porque se está centrando mucho el debate en que la reforma laboral va a acabar con la precariedad laboral. Pero la reforma laboral por sí sola no va a cambiar con esa precariedad laboral, no va a mejorar la calidad en el empleo si no refuerzas la inspección de trabajo con los medios y con la estructura que necesitas. Por eso, en Canarias, por ejemplo, que tenéis muchísima actividad, el sector turístico, el sector servicios, había refuerzos antes de la pandemia, esperemos que vuelvan, de inspectores de toda España para reforzar y ayudar a los compañeros que están allí para poder regularizar a aquellos trabajadores que no estaban dados de alta, aquellos que tenían un contrato temporal pero debía ser indefinido, aquellos que tenían un contrato a tiempo parcial pero trabajaban a tiempo completo, y regularizar y mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que están en vuestras islas. Ustedes que manejan bastantes datos, ¿nos puede decir en Canarias en qué sectores se detecta más fraude? No es tanto el sector, sino la conducta del empresario. Hablaba Esther de comisiones, que también no solo ya es incumplir la ley, y también lo hablaba el otro compañero, es que también es un tema de competencia desleal, porque hablaba de un taller que le ofrecía el servicio a bajo precio porque no tenía a sus trabajadores dados de alta. Estaba cometiendo una doble ilegalidad, por un lado a nivel seguridad social y por otro lado estaba compitiendo de manera ilegal con el resto de sus compañeros del gremio. Entonces, no va por sectores, sino tanto por propios empresarios. Hay empresarios que cumplen la ley y hay empresarios que no la cumplen, independientemente del sector donde estén trabajando. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber estado en directo aquí en Fuera de Plano. Gracias a vosotros, cuidaros mucho y buenas noches. Un placer haber estado con vosotros. Buenas noches, muchas gracias. Jonathan Márquez, además de incrementar el número de inspectores, ¿qué otras posibles soluciones se plantean para reducir la economía sumergida, que es de lo que estamos hablando? Denunciar. Hay que denunciar. Tenemos los ciudadanos que denunciar, tenemos que la competencia de esos negocios tienen que denunciar, porque al final también está afectando los precios. El no tener a personal contratado te puede permitir ofrecer servicios, productos a más bajo precio que tu competencia. Lo estaba contando antes José, es decir, al final, aunque nos ofrezcan a mitad de precio, nos vamos al que... Efectivamente, por tanto, no solo los ciudadanos, sino también la propia competencia empresarial debemos denunciar estos hechos. José Miguel, se plantea como otra posible solución para reducir la economía sumergida, limitar el dinero en efectivo. ¿Eso es viable? ¿Eso es una buena opción? Bueno, es una opción en donde el rastro telemático, el rastro digital es la que al final establece una transacción. Parece ser que incluso se plantea lo de los 1.000 euros para disminuir al máximo lo que es la liquidez, y con eso, pues bueno, conseguirías en algo. Paliarías, lo que ocurre es que al final también, pues bueno, la innovación dentro del fraude pues probablemente haría pagos diferidos. Otro de los temas que hay que tener en consideración es el consumo. Es decir, es cierto que hay una oferta de economía sumergida, pero hay una demanda de economía sumergida. Es decir, otra de las acciones que hay que hacer es no consumir aquellos bienes o servicios en donde sospechemos que o bien no hay una factura de por medio, o bien entendemos que probablemente pues hay parte del empleo que no está dado de alta correctamente.
Estamos hablando del fraude laboral, que es una de las patas de la economía sumergida. Otra de ellas es el fraude fiscal. Unos lo hacen a conciencia, pero en otras ocasiones son fallos a la hora de presentar, por ejemplo, la declaración de la renta. No se vayan, porque a la vuelta de publicidad les vamos a dar unos consejos muy prácticos para no cometer errores en el borrador. Regresamos enseguida. 11 y 29 minutos de la noche, estamos en plena campaña de la renta y hoy en este programa en Fuera de Plano les vamos a resolver algunas dudas que nos surgen a todos. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, todos los gastos que se pueden deducir? ¿Saben que los canarios nos podemos desgravar gastos médicos y escolares? Lo vamos a abordar con la ayuda de Jonathan Márquez y Laura de Pablo. Así es, Miguel Ángel, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Jonathan para aclarar estas dudas, porque como tú bien dices, la declaración de la renta puede ser un auténtico quebradero de cabeza o traernos serios problemas económicos si no lo hacemos bien, y contigo, Jonathan, vamos a intentar aclarar algunas dudas. Me gustaría empezar por una situación que han pasado y que están viviendo muchos canarios, que es el de haber estado en ERTE mucho tiempo en el último año. ¿Qué implicaciones tiene a la hora de hacer la declaración de la renta todos aquellos trabajadores que han estado sujetos a un ERTE? Bueno, de manera muy simplificada, el trabajador, el contribuyente que se ha visto en un ERTE, ha pasado a tener dos pagadores, que se llama, es decir, su empresa en la que trabajaba y el SEPE, el Gobierno de España, que le ha pagado esa prestación. Luego, a todos los efectos ha tenido dos pagadores. Nos dice la normativa tributaria que todos aquellos contribuyentes que como mínimo hayan cobrado 14.000 euros mediante dos pagadores o más, tienen que presentar la declaración de la renta. Esto es un caso que la gente no sabe que tiene que hacerlo, pero tienen que revisarlo, sobre todo si han ingresado entre su empresa y el SEPE más de 14.000 euros. Esto es importante, esta matización, pero también vamos a hablar de las ayudas que han recibido los trabajadores autónomos. En este caso, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, toda ayuda o subvención o premio tiene su impacto fiscal también, y estas ayudas que han recibido los autónomos por ejemplo, cese de actividad durante el tiempo que no pudieron, estuvieron inactivos empresarialmente y económicamente, también van a formar parte de su renta, de tal manera que aquellos autónomos que tributen por el sistema, por ejemplo, del objetivo, el sistema objetivo o de módulos, como se llama, pasará a tributar por la parte de los rendimientos de actividades del trabajo, y el resto de autónomos en estimación directa pues pasará a formar parte estos ingresos, esta ayuda, de sus rendimientos de actividades económicas y por tanto sujeto a tributación. Ese es un aspecto, pero también queremos hablar de las deducciones al alquiler, porque hay muchos jóvenes que se pueden acoger a ellas, sobre todo los que firmaron un contrato en 2015 y en años posteriores, que no tienen derecho a una deducción estatal, pero sí autonómica. En este caso, ¿cómo procede? En el caso de la deducción autonómica se podría deducir unos 600 euros máximo al año, pero tiene una limitación, que son aquellas personas, aquellos contribuyentes que no han ingresado más de 20.000 euros en tributación individual o 30.000 en tributación conjunta, si lo ha hecho junto a su cónyuge. Vale, y ahora, Jonathan, queremos pasar a un aspecto que también es importante, que tú mencionabas antes. También se tienen que declarar los premios. Y hay un aspecto muy concreto, que muchos canarios se han beneficiado del famoso bono turístico. Y muchos no saben que también tienen que declararlo en esta campaña. Sí, como decía antes, todo premio o subvención está sujeto a su coste fiscal, y el bono turístico no está exento de ello. Además, lo del bono turístico tiene la característica de que lo más seguro, con seguridad, no va a aparecer en nuestro borrador de la renta. Por tanto, tenemos que fijarnos y tenemos que incluirlo. A todos los efectos, el bono turístico supone un incremento patrimonial. Por tanto, tendremos que declararlo dentro de unas ganancias patrimoniales que no se derivan de una transmisión de elementos patrimoniales, sino es sin contraprestación. Hemos pasado también, Jonathan, una situación complicada con la erupción del volcán de La Palma. Muchas personas se vieron afectadas, que también recibieron ayudas. En este caso en concreto, ¿también se puede hablar de una serie de deducciones para ellos? Sí, la Comunidad Autónoma de Canarias establece una serie de deducciones exclusivamente para los palmeros afectados a partir del 19 de septiembre del 21, en el que podrán obtener unas deducciones extras
por ejemplo, del mínimo familiar, personal y por discapacidad, que ese ya la tenemos todos nosotros en el régimen general, pero es una deducción adicional de un 9% adicional. Por ejemplo, también en el caso de que hayan perdido su vivienda habitual o el inmueble empresarial, tendrán también una deducción, y el resto de inmuebles. También si han perdido sus vehículos motorizados, tendrán también unas ayudas y también una deducción. Y también tendrán una deducción en el caso de que hayan cedido gratuitamente sus inmuebles para aquellos afectados por el volcán. También tendrán una deducción en la declaración de la renta. Ahí queda importante esa recomendación para todos los afectados, lo que tienen que hacer. Hay otro fenómeno que ha sido el incremento de las ventas por Internet. Esto ha crecido en los últimos meses, en los últimos años. En este caso, ¿cómo hay que declarar esas ventas? No sé si tiene que ver con la cuantía de lo que se vende. Bueno, más que la cuantía, lo que tiene que ver es con el beneficio o la pérdida. Normalmente unas ventas de segunda mano se suelen hacer al precio inferior al que la adquirimos nosotros por primera vez. Por tanto, cuando tú lo vendes, realmente obtienes una pérdida, ¿no? En el caso hipotético de que tú lo vendieses por encima del precio que a ti te costó realmente, obtendrías un beneficio. Por tanto, si obtienes un beneficio, sí tienes que declararlo y pagar impuestos por ellos a través de una ganancia patrimonial. Y por último, hay un tema que es muy recurrente, que quizás a muchos de los que nos están viendo les suene, que son los gastos médicos. ¿Realmente podemos deducir gastos médicos y de qué tipo? Bueno, podemos deducirnos hasta el 10% con un máximo de 500 euros de los gastos, los honorarios profesionales, gastos médicos, gastos sanitarios, excluidos los farmacéuticos, que no están incluidos, y también las adquisiciones de aparatos y complementos que se llama, como puede ser las gafas, lentillas, a final de uso sanitario. Podemos incluirlos con un máximo de 500 o 700 euros si es en tributación conjunta, pero eso sí, tenemos una limitación, nos ponen unos límites Hacienda, que es todas aquellas personas que hayan obtenido rentas de más de 39.000 euros en tributación individual o 52 en conjunta, no podrán aplicarse estas deducciones. En ese caso, pero incluyen cualquier especialidad médica, porque escuchamos mucho hablar de oculista, dentista, pero cualquier especialidad. Sí. Muy bien. Pues Jonathan Márquez, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, te invito a que vuelvas a la mesa para continuar con el programa. Miguel Ángel, unas ideas que nos vienen muy bien ahora para hacer... Al que no haya presentado todavía la declaración, Laura, seguro que son ideas, recomendaciones de gran utilidad. La declaración de la renta, fíjense, asusta a muchísimos contribuyentes porque la falta de conocimiento provoca que surjan muchísimas dudas. Como, por ejemplo, ¿obtener el borrador nos obliga a presentarlo o el contribuyente puede decidir no seguir adelante por los motivos, José Miguel González, que crea conveniente? El borrador es una ayuda, no es una condición. Lo pides, lo recibes y no tienes por qué presentar la declaración si decides paralizar. Obviamente, bien entendido el por qué estableces esa no presentación. A partir de ahí, obviamente, el borrador, repito, no es definitivo. Incluso se te advierte a la hora de suministrártelo, en donde la responsabilidad es única y exclusivamente tuya a partir de la recepción de ese borrador, el presentarlo o no y en los términos que consideres. Otras personas también pensarán, estábamos hablando antes, que cuando recibes el borrador, Jonathan, lo que pone es lo correcto y se disponen a aceptarlo sobre la marcha. Sobre todo cuando uno le da y dice, me sale a devolver, voy a darle sobre la marcha para que me lo devuelvan cuanto antes, pero hay que revisar el borrador también de manera minuciosa, ¿no? Sí, por supuesto hay que revisarlo de manera minuciosa. De hecho, hemos visto que, por ejemplo, las personas que han estado afectadas por ERTE pudieron haber recibido cantidades indebidas que se vienen a devolver en la declaración de la renta. Pueden haber recibido o no la carta del SEPE, pero lo que sí vendrá probablemente es la corrección en su declaración. Puede ser que no esté tampoco, entonces para no llevarnos sustos futuros siempre es mejor revisar el borrador e incluir todo aquello que acabamos de ver, que muchas veces tenemos derecho y muchas veces desconocemos que tenemos el derecho a hacer este tipo de deducciones en Canarias. Esther Martín, hay un dicho muy extendido que asegura que cuando uno trabaja para dos empresas distintas, que va a tener que pagar más a Hacienda. ¿Podemos aclarar este mito? Uy, yo te voy a decir una cosa, y lo digo con toda la transparencia. Aquí tengo a dos grandes economistas. Y para que lo expliquen con detalle. Bueno, tres, porque José González también es economista. Venga, José. Bueno, pues tres grandes economistas, no sea que luego yo meta la pata y me vea alguien esperándome con un saco dice, mira, y en ese caso Esther con la declaración de la renta y me ha salido a pagar cuando el borrador me salía a devolver. No, pues venga, vamos con José. Soy economista, no fiscalista, pero bueno, de todas maneras sí es verdad que yo creo que al
cuando uno tiene dos pagadores... La suma al final es lo mismo que cobres de uno. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de la prestación por desempleo o en el caso de la prestación por ERTE, la retención que te hacen es cero. Es cero. Normalmente, cuando eso es un efecto perverso que tiene el IRPF, que hay que aclarar que el IRPF es un impuesto deficitario, es decir, reparte más de lo que obtiene. También es cierto que hay que pagar impuestos, porque si no volvemos al debate anterior sobre la economía sumergida, es decir, hay que dignificar el pago de los impuestos porque gracias a eso tenemos acceso a bienes y servicios públicos, pero en el caso de los dos pagadores, si son empresas, es decir, si son rendimientos del trabajo con la retención correspondiente, depende de lo que cobres por cada uno de esos y puedes establecer dentro de la escala negativo. Ahora, en el caso de la prestación por desempleo, el efecto perverso que suele suceder es que luego te sale positiva justamente porque ese pagador, que es el Estado, te hace una retención cero. Y ahí sí es verdad que si la retención es cero, de ahí puede venir entonces y aparece tu cuota a pagar. Y a mí me gustaría enlazar el tema anterior con este y decir una cosa, que tanto en general, porque lo he visto en muchas empresas, a veces buscamos un asesor fiscal que es ilegal. O sea, sí, que no... ¿Cómo que buscamos un asesor? Sí, una persona que dice que es asesor fiscal. No te fiscal, hace factura. Que el tío hace ahí contabilidad en su casa y luego el hombre ya, venga, cuidado, que busquemos, y yo creo que ahí Jonathan lo puede decir, que busquemos una persona que esté realmente... Bueno, está claro que dentro de esta profesión hay mucho intrusismo, sin duda. Sin duda, es una profesión en la que... No... También es verdad que cuánta gente cuando llega a la campaña se dedica a hacer declaraciones. Claro. ¿No? Como dice, dame 50 euros que te hago la declaración. Claro, ¿no? Pero después vete a pedir responsabilidades al profesional, o no profesional, pero amiguete que te la ha hecho, ¿no? Si, en el caso de que no haya salido bien. Es cierto que es una profesión en la que no exige ningún tipo de colegiación específica para ser asesor tributario y por tanto sujeto a muchísimo intrusismo. No, y hay que tener cuidado porque el propio documento de la declaración te lo dice. El responsable es quien lo presenta, no quien te la hace. Exacto. Los autónomos se sienten en el punto de mira de Hacienda porque bueno, pues la agencia tributaria anuncia visitas sorpresa de los inspectores y multas graves a los autónomos que no conserven las facturas. ¿Eso es así? No, la verdad es que no lo sé, sinceramente. Si eso es así, no sé. Lo que sí sé es que los autónomos en este país, desgraciadamente, se sienten bastante perjudicados con la normativa que tienen. Ellos siempre tienen una regulación distinta, tienen algunas condiciones laborales que no tienen el resto de trabajadores, son trabajadores autónomos. Y la verdad es que, de hecho, por eso surge una Asociación Nacional de Autónomos, por eso surge aquí también una Asociación Tinerfeña de Autónomos, para defender sus derechos. Y la verdad es que trabajan denodadamente porque se sienten, y yo, en este caso, autónomos en Canarias, pues yo creo que puede ser el 50% de casi todo el movimiento empresarial, hablamos de una cantidad bastante grande, se sienten bastante dignificados. La verdad es que te digo, yo no sé si lo que acabas de comentar es así, pero están en el punto de mira, ¿se sienten en el punto de mira los autónomos? ¿Tienes conocimiento de José Miguel? Hombre, se sienten en el punto de mira porque, como cualquier otra empresa, hay campañas específicas institucionales que se plantean para aflorar determinados tipos de irregularidades. Aquí hay que aclarar una cosa, e incluso... Ese mensaje insistente de tienen que conservar las facturas, tienen que conservar las facturas. Sí, pero igual tienes que conservar tu expediente fiscal durante los 4 años anteriores, seas autónomo o no seas autónomo, o seas trabajador dependiente. Es decir, tú tienes que guardar de 4 años hacia detrás todas las circunstancias. Lo que estaba comentando, muchas veces las situaciones de irregularidad fiscal o laboral no se hacen, como tú comentabas en un inicio, de forma voluntaria, sino tal vez haya también normas burocráticas de difícil cumplimiento y que muchas veces terminas por incumplir simplemente porque la cortapisa es tan alta que la burocracia te puede. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de otro asunto que nos está preocupando a todos, porque la nueva hepatitis infantil, de ese tema vamos a hablar, afecta ya, según los últimos datos confirmados, a 13 niños en España. El origen de la enfermedad sigue siendo un auténtico misterio y a la vuelta, como decimos, de publicidad, vamos a profundizar en este tema. Lo vamos a analizar con calma y les vamos a contar si hay motivos o no para preocuparse. No se vayan, que regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Preocupación social ante el avance de la nueva hepatitis infantil, una enfermedad que está causando un gran revuelo por la gravedad de los casos registrados, que ha obligado
a realizar trasplantes de hígado a algunos pacientes. Para abordar este delicado asunto, nos acompaña esta noche Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Buenas noches, Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Ibelice Barrios, que es inmunóloga. Ibelice, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Jacob Lorenzo, que es director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Buenas noches, Jacob. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. En nuestro país, como decimos, se han detectado ya casos de esta hepatitis, aunque de momento no ha llegado a Canarias. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Laura de Pablo, tú tienes los datos. Efectivamente, Miguel Ángel, la hepatitis infantil de origen desconocido suma casi 200 casos y se ha extendido por 14 países. Aunque la mayoría de contagios se registran en Europa, se han reportado infecciones en Estados Unidos, en Israel y en Japón. Entre los contagios detectados no hay relación directa ni se ha demostrado que los viajes internacionales sean un factor de expansión de la enfermedad. También se descarta que los casos estén relacionados con la vacuna contra la COVID y no parece que exista ninguna exposición común a alimentos o bebidas. De hecho, todavía no se sabe qué está causando esta patología, aunque la hipótesis principal apunta a una infección por el adenovirus F41, un patógeno causante de gastroenteritis pediátricas que puede originar problemas hepáticos en menores con el sistema inmunodeprimido. Sin embargo, estos adenovirus, Miguel Ángel, no suelen causar una enfermedad tan grave, pero vamos a analizarlo mejor con nuestra mesa de debate. Bueno, pues la primera pregunta a nuestra mesa de expertos es esa. ¿Qué factores podrían estar detrás de esta hepatitis, Ibelice? Bueno, pues lo ha explicado muy bien Laura. Todavía está en total estudio cuáles podrían ser las causas. Yo, como representante de los inmunólogos, lo que sí quería es apuntar a que el hecho de que hayamos tenido el uso de mascarillas, que se ha planteado como una posible, relación entre que estos niños viviesen con estas restricciones y su sistema inmunitario se hubiese debilitado y por eso tuvieran esta enfermedad de una forma más grave, pues no tiene ninguna base científica, porque nosotros nacemos todos con un sistema inmunitario competente, que es capaz de enfrentarse a los patógenos de una forma natural, y solamente cuando tenemos enfermedades que afectan al sistema inmunológico, como personas que tienen inmunodeficiencias primarias o personas que están en tratamiento con fármacos específicamente dirigidos a que el funcionamiento del sistema inmune pues esté suprimido, pues podrían tener este tipo de incompetencia del sistema. Entonces, bueno, desconocemos cuál es el origen. Se están estudiando múltiples, patógenos. Seguro que los compañeros de mesa tienen más información, pero esta hipótesis de que la mascarilla haya sido un efecto, que haya dejado a estos niños de una manera, inmunodeprimidos, pues no se sostiene. Jacob Lorenzo, ¿qué factores podrían estar detrás de esta hepatitis? Bueno, ahora mismo las teorías, una vez que se ha comprobado que ningún tipo de virus de la hepatitis común estaba detrás de este tipo de patología, nos indican, como bien ha apuntado la compañera, que la mayoría de los casos son debidos a un adenovirus de la variante 41. 40 y 41 son causantes de este tipo de procesos gastrointestinales en niños. Hay una serie de cofactores que son las teorías científicas que están saliendo ahora últimamente, donde nos indican que quizás puede haber una mutación en este tipo de adenovirus. Esto todavía, de nuevo, son estudios que, como decimos nosotros, llamamos preprint, que todavía no están revisados por pares. Y luego también, como bien decía Belis, pues ahí hay una serie de elucidaciones donde nos dicen que quizás la falta de contacto de los niños pues con estos patógenos podría hacer que reaccionaran de esta forma más severa. Y por otro lado también se ha intentado relacionarlos con haber pasado un proceso de COVID, está pasando un proceso de COVID, pero la mayoría de los casos que se están detectando pues solo tienen presencia de este tipo de adenovirus. Le pregunto a Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, una pregunta que se deben estar haciendo un montón de padres y madres. ¿Cómo se transmite, Luis Ortigosa, esta hepatitis y cómo se puede prevenir? Bien, como todas las hepatitis muchas veces se transmiten
por virus habituales, virus A hasta la E o otros virus hepatotropos, a veces por contacto, por vómitos humanos y a veces también por transmisión por vía respiratoria. Con lo cual la forma de evitarlo, desafortunadamente, no podemos estar continuamente lavándonos las manos y continuamente estando encerrados en cápsulas. Nosotros vemos en el año 10, 12, 15 casos de hepatitis en un año, de hepatitis que habitualmente se filian, hepatitis B, hepatitis A. Que sepan los padres, por ejemplo, que en España desde hace ya más de 15 años se administra la vacuna frente a la hepatitis B a todos los niños, y en ciertas ciudades autónomas, en Ceuta y Melilla y en Cataluña, frente a la hepatitis A. Con lo cual, estos dos tipos de hepatitis están controlados, pero después hay muchos virus que pueden producir, la mayor parte de los virus producen una pequeña hepatitis sin ningún problema. Y acabo ya, Miguel Ángel, porque se ha generado una alarma. Yo creo que nosotros tenemos una alerta sanitaria, los profesionales de Europa y de España, y estamos a la expectativa, pero realmente han sido 200 casos. Laura ha explicado muy bien que no tienen entre ellos datos epidemiológicos. Claro, pero hay una pregunta sobre esto que estás comentando, Luis, que desde la Organización Mundial de la Salud dicen que España es, después del Reino Unido, el país que más casos registra hasta el momento. ¿Qué explicación se le da a esto? No, ninguna. Y hay 8 comunidades en este momento. Cuando empezó este brote, o se notificó, el miércoles de la semana pasada, había 13 casos en 3 comunidades autónomas. Ahora ya hay 8 comunidades autónomas con algunos casos. Uno de ellos ha tenido que recibir un trasplante hepático, y de ahí viene la alarma social, de manera que el 10% del brote principal que está en el Reino Unido, que ya tiene más de 100 casos con unos cuantos trasplantes hepáticos, porque realmente este tipo de infección puede que sea el adenovirus. Vamos a esperar a que terminen todos los estudios, pues está dando una forma clínica de presentación que no es habitual en niños pequeños, además niños por debajo de 5 años. Y otro dato importante, antes de que se nos vaya el tiempo, es que no hay ninguna relación entre la vacunación frente a la COVID-19 y este tipo de casos clínicos, porque hay gente que ya también lo ha dicho. ¿Ustedes le dan alguna explicación, y Belice, Jacob, a que España sea el segundo país después del Reino Unido que tenga más número de casos detectados? Es complicado de decir, porque como estamos en un periodo muy inicial de la búsqueda epidemiológica, aquí la epidemiología nos va a ayudar mucho, porque vamos a descubrir cuáles son las cosas que unen a estos casos y que pueden darnos pistas para saber por dónde, digamos, apuntar. Así como el uso de las mascarillas, sí que debemos dejar claro que no debe de tener ningún tipo de relevancia, porque el sistema inmune, ya digo, que es competente. Quizás en algunos niños, en casos concretos, sabemos que existen ciertas asociaciones entre defectos de la inmunidad que se describen a raíz de que unas infecciones que en personas normales, inmunocompetentes, cursan de una forma, digamos, leve o moderada, en estas personas que tienen estos defectos que descubrimos a raíz de infecciones de este tipo, pues cursan de una forma, digamos, anormalmente grave. Quizás pueda ser el caso, ¿no?, que se hayan juntado estas dos cosas. Incluso puede haber susceptibilidad genética para el desarrollo de ciertas enfermedades, infecciones meningocócicas. Son hipótesis que se barajan, ¿no? Exactamente. Sabemos que no todo el mundo tiene una capacidad de infectarse por un meningococo, porque hay una susceptibilidad genética. Podrá ser el caso. Vamos a que la ciencia termine los estudios epidemiológicos para poder dar datos. Para poder dar datos concretos. Jacob Lorenzo, en Canarias todavía no se ha detectado no se ha declarado ningún caso, pero desde la Dirección General de Salud Pública, como estamos diciendo, se ha activado un protocolo para que los centros sanitarios notifiquen cualquier caso sospechoso. ¿Crees que esta hepatitis acabará llegando a las islas? Porque en Baleares ya ha llegado. Bueno, como científico no tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero supongo que sí. Estamos viendo la evolución que está ocurriendo en nuestro territorio. Y llegará, pero para eso sirven los sistemas de alerta sanitaria que nos permiten reaccionar a tiempo y controlar todo este tipo de procesos. Hay que tranquilizar a los padres, los padres saben que la forma, porque ya se ha dicho por los medios, que cuando un niño tiene trastornos digestivos, vómitos, fiebre, diarrea, puede ser el comienzo de una hepatitis, con lo cual ahora no podemos transmitir eso porque se colapsarían los centros de atención primaria, incluso las urgencias hospitalarias. Claro, que ese es el mensaje que les quería pedir, porque estamos prácticamente llegando al final. Entonces, y es mandar un mensaje a todos esos padres que nos están viendo hasta ahora de la noche. Entonces una hepatitis se demuestra cuando ya el niño o el adulto ya tiene síntomas como ese color ictérico amarillento de ojos, de la conjuntiva, de la piel, con las heces que pierden color, blanquecinas, orinas oscuras. Entonces hay que contactar con su pediatra. Pero en este momento lo que hay que hacer es mantener la calma, ser prudentes, y ya digo, hay una alerta sanitaria
para profesionales a nivel de Europa. En este momento hay 4 sociedades científicas europeas que están haciendo un estudio epidemiológico riguroso, y en España igual, todas las sociedades pediátricas de gastroenterología, de infectología, la propia Asociación Española de Pediatría. Hace ya una semana que tenemos todos los pediatras un protocolo para vigilar, para si hay casos, notificarlos. Felicia Barrios, ¿crees que va a llegar esta hepatitis a Canarias? Y un mensaje, como le he pedido a Luis Ortigosa, para, bueno, pues para toda esa gente que nos está viendo en casa y que, bueno, y que está asustada. Bueno, el mensaje, yo creo que hemos dado líneas aquí muy interesantes. No tiene nada que ver con la vacunación COVID, porque estos niños, la mayor parte, no está vacunado. Parece que no tiene relación con la enfermedad tampoco. No sabemos, el adenovirus es uno de los probables patógenos asociados, quizás en niños con cierta susceptibilidad inmunológica por algún defecto de su sistema o porque tengan una predisposición genética que no sabemos. Y va a llegar a Canarias, bueno, pues sabiendo que además es en Reino Unido y nosotros tenemos una población que viene de Reino Unido con mucha frecuencia, pues yo apuntaría que lo más normal es que tengamos algún caso. Lo importante es, pues eso, mantener la calma, diagnosticarlos pronto. Tenemos una sanidad pública impresionante, que por cierto, quiero recordar que mañana está convocada una huelga en sanidad por parte de los médicos, entre ellos pediatras. Por los abusos de temporalidad. Por los abusos de temporalidad, y que un sistema robusto con una sanidad pública, con sus profesionales, pues digamos, pendientes de todo esto, va probablemente a hacer que esto sea una cosa que vayamos a conocer poco a poco y vayamos a dar una buena salida. Estabas asintiendo cuando decía Belice Jacob, ya nos quedan 30 segundos prácticamente de programa, hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma, sí, por supuesto. Ese es el hay que mensaje confiar en los profesionales y mantener la calma. Bueno, pues yo quiero darles las gracias a los tres de verdad por haber estado esta noche aquí, por, bueno, pues habernos ayudado a tranquilizarnos a todos ante estos casos de hepatitis que estamos viendo, Luis Ortigosa. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerle en este estudio. Y Belice Barrios, muchísimas gracias por acompañarnos. Jacob Lorenzo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, sobre todo, gracias por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Que tengan un feliz descanso, que tengan una feliz noche, y si les apetece, volvemos a encontrarnos aquí dentro de 7 días en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Que descansen, buenas noches.